Estimados amigos, vamos a hablar en nuestro programa de hoy sobre la balanza de pagos y las reservas internacionales de una economía y referirnos específicamente a la situación de Venezuela. La balanza de pagos no es otra cosa que un instrumento financiero donde se registran todas las transacciones externas que realiza una economía con el resto del mundo. De esta forma, nosotros podemos hablar de transacciones muy diversas. Por ejemplo, podemos hablar de exportaciones o importaciones de mercancía, petróleo, productos, automóviles, cereales, etcétera, que transa una economía con el resto del mundo. Y nosotros registramos esas exportaciones o importaciones de mercancías en una cuenta de la balanza de pagos que es la que se denomina la cuenta mercancía o la cuenta comercial de la balanza de pagos. Las exportaciones se registran dentro de esa cuenta con signo positivo como una entrada de divisas y las importaciones se registran como un débito o con signo negativo dentro de esa cuenta de mercancía o cuenta comercial, y por lo tanto nosotros podemos tener un saldo de esa cuenta mercancía dependiendo de si hemos exportado más que importado. En ese caso tenemos un superávit de la cuenta mercancía o un superávit comercial, o también podemos tener una situación de déficit si importamos más de lo que exportamos y en consecuencia tenemos una situación de salida neta de dólares hacia el exterior para pagar ese exceso de compras, ese exceso de importación. Existen otras transacciones también, como digamos las transacciones de servicios, las exportaciones o importaciones de servicios, básicamente donde están todo lo que son los servicios por concepto de transporte internacional, los conceptos o el servicio de seguros internacional, en los gastos de turismo. Esto vale la pena analizarlo. En la balanza de pagos se registran, digamos, los gastos de turismo como un gasto de servicios. Lo que gastan los turistas venezolanos en el resto del mundo se contabiliza en la balanza de pagos venezolana como una salida de recursos, se contabiliza como un débito, como algo negativo, mientras que lo que gastan los turistas del resto del mundo dentro de Venezuela se contabiliza como un ingreso, se contabiliza con signo positivo, y por lo tanto eso también se registra dentro de esa cuenta de servicios. Igualmente, hay una subcuenta muy importante en la balanza de pagos, que es la que se denomina la cuenta o la subcuenta de ingresos sobre inversiones, donde se registran esencialmente todo lo que son la remuneración que perciben los capitales extranjeros dentro de Venezuela, invertidos o colocados dentro de Venezuela, con digámoslo así, con un signo negativo, como un débito, y todos los rendimientos obtenidos por los capitales financieros de venezolanos colocados en el resto del mundo se contabilizan en esa subcuenta de ingresos sobre inversiones con signo positivo o como un ingreso. Esta subcuenta de ingresos sobre inversiones es muy importante porque allí, por ejemplo, se registran todo lo que son los pagos por concepto de intereses de la deuda externa que realiza Venezuela al resto del mundo. Y por lo tanto, esos intereses que paga Venezuela al resto del mundo, a los banqueros o a los tenedores de los bonos emitidos en dólares por la República de Venezuela o por el sector privado, se contabilizan en esa subcuenta de ingresos sobre inversiones como una salida, es decir, con signo negativo. Igualmente, existen también algunas transacciones, como son las que se denominan las transacciones corrientes, y que son, por ejemplo, las donaciones que recibe un país que ha sido impactado por una desgracia natural, una inundación, un terremoto, etcétera, y entonces otros países ayudan a este país enviándole medicamentos, ropa, etcétera, etcétera. Esas son transferencias unilaterales que también se registran en una subcuenta llamada de transferencias, y también todo lo que son las remesas familiares de venezolanos que viven en el exterior y que envían remesas a sus familiares en Venezuela, o de extranjeros que viven en Venezuela que mandan remesas a sus familiares en otros países, se contabilizan en el primer caso como una entrada y en el segundo caso como una salida de recursos. Todas estas subcuentas, la cuenta mercancía o cuenta comercial, la cuenta de servicios, la cuenta de ingresos sobre inversiones y la cuenta de transferencias corrientes, todas ellas configuran una gran cuenta de la balanza de pagos, que es la que se denomina la cuenta corriente de la balanza de pagos,
que también puede tener un saldo positivo o superavitario o un saldo negativo o deficitario, dependiendo de si las exportaciones superan a las importaciones de bienes y servicios y las transferencias corrientes enviadas al resto del mundo, y eso, digamos, configura lo que se denomina la cuenta corriente de la balanza de pagos. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a ver qué otras cuentas se contabilizan dentro de esta balanza de pagos, bueno, y qué implica todo esto para la realidad económica de un país y cómo afectan todo el movimiento de todas estas cuentas a una economía en términos genéricos. Ya regresamos. La primera gran cuenta de la balanza de pagos es la que se denomina la cuenta corriente de la balanza de pagos, donde se contabilizan o registran todo lo que son exportaciones e importaciones de mercancías, de servicios, así como también las remuneraciones que reciben los capitales financieros extranjeros en Venezuela o de venezolanos en el resto del mundo, y donde también se contabilizan las transferencias corrientes de una economía con el resto del mundo. Todo ello, o todas esas subcuentas, digámoslo así, forman una gran cuenta que es la cuenta corriente de la balanza de pagos. Si todo lo que se registra dentro de esas subcuentas con signo positivo superan a todo lo que se registra con signo negativo, todos los débitos en tanto la cuenta mercancía como servicios, ingresos sobre inversiones y transferencias corrientes, pues obviamente en este caso tenemos una situación superavitaria de la cuenta corriente y hablamos entonces de un superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, y viceversa. Si por el contrario lo que se registra con signo negativo o como débitos en todas las subcuentas que configuran la cuenta corriente supera o suma más de lo que se contabiliza con signo positivo o exportaciones de mercancías, servicios, etcétera, pues entonces tenemos un déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Hay otra gran cuenta, o otra gran cuenta importante en la balanza de pagos, que es la que se denomina la cuenta de capitales no monetarios, o donde se registran esencialmente todo lo que son los movimientos de capitales financieros de una economía con el resto del mundo. Si hay salidas de capitales de una economía hacia el resto del mundo, esas salidas se contabilizan con signo negativo, y si hay entrada de capitales financieros del resto del mundo hacia la economía, pues ello se contabiliza con signo positivo. Si, por ejemplo, un país pide un préstamo al exterior y ese préstamo es concedido a ese país, pues eso significa una entrada de recursos a la economía, y por lo tanto eso se registra en la cuenta de capital no monetario o cuenta de capital como una entrada de capitales con signo positivo. Y si Venezuela, el sector público o un deudor privado paga amortización o amortiza parte de su deuda externa, digámoslo así, paga capital de esa deuda externa en el exterior, entonces ese pago de capital se considera o se registra como una salida de capitales y se registra con signo negativo. Igualmente, si los venezolanos se sienten inclinados a cambiar bolívares por dólares y a depositarlos en el exterior, en la banca externa, o a invertirlos en el exterior, pues esa salida de capitales se registra en esa cuenta capital como o con signo negativo, como una salida de capitales. Bien, también nosotros entonces podemos hablar de que en esa cuenta capital puede haber un saldo positivo o negativo, un superávit o un déficit, dependiendo si las entradas de capitales superan a las salidas o viceversa. Muy bien, también podemos entonces agrupar las dos grandes cuentas, la cuenta corriente por un lado y la cuenta de capitales por otro. Y por lo tanto podemos hablar entonces de un saldo global de la balanza de pagos, que es la sumatoria de todo lo que se registró en ambas grandes cuentas, en la cuenta corriente y en la cuenta capital, con signo positivo o con signo negativo. Y entonces eso también puede dar un saldo superavitario o un saldo deficitario. Ese saldo global de la balanza de pagos, grosso modo, hay unos tecnicismos allí de cosas que no vale la pena analizar por escasez de tiempo, pero grosso modo ese saldo global de la balanza de pagos es lo que determina la variación de las reservas internacionales de un país. Si nosotros hemos tenido un saldo deficitario de la balanza de pagos, saldo global deficitario de la balanza de pagos, pues quiere decir que lo que salió del país por concepto de importaciones, de mercancías, servicios, etcétera, o de capitales financieros hacia el exterior, superó a lo que entró de divisas al país por concepto de exportaciones de mercancías, servicios, etcétera, o entrada neta de capitales, o entrada de capitales, perdón, y por lo tanto
Eso significó que ese exceso de salida de divisas sobre ingresos, pues incuestionablemente redujo la tenencia de moneda extranjera del país, es decir, redujo las reservas internacionales del país. Si por el contrario lo que tenemos es un superávit global de la balanza de pagos, pues tenemos un aumento de las reservas internacionales del país. Bueno, ¿qué son las reservas internacionales del país? Las reservas internacionales de un país no son otra cosa sino lo que se denominan la tenencia de activos internacionales de reserva por parte de una economía, que están constituidos básicamente por la tenencia de oro u otros metales preciosos en poder de la autoridad monetaria, también unas reservas que están depositadas en el Fondo Monetario Internacional, porque cada país que es miembro de esa organización internacional tiene que contribuir o hacer una contribución de una cuota, y esa cuota, digámoslo así en términos genéricos, se contabiliza dentro de las reservas internacionales de un país que están depositados en ese organismo financiero internacional con sede en Washington. Y después está el grueso de las reservas internacionales, fundamentalmente constituidas por divisas, por moneda fuerte, moneda extranjera fuerte, en poder del Banco Central o de los bancos. En esos casos, digamos, esa tenencia de divisas, normalmente la inmensa mayoría de la tenencia de divisas de las reservas internacionales de los países latinoamericanos, y nuestro país no es una excepción para ello, está constituida por dólares norteamericanos, y por lo tanto esa tenencia de divisas de dólares norteamericanos forman parte de las reservas internacionales de un país. ¿Qué importancia tienen esas reservas internacionales? Esas reservas internacionales no es otra cosa que un ahorro, es una cuenta de ahorro con que cuenta que dispone una economía en un momento dado para enfrentar cualquier eventualidad. Al igual que una familia ahorra para poder enfrentar una eventualidad, por ejemplo, de una enfermedad, de un deterioro un deterioro, digamos, en los ingresos transitorios de esa familia, o la enfermedad de un familiar que implica la necesidad de una intervención quirúrgica muy costosa, etcétera, pues un país o una economía también acumula reservas, ahorra activos internacionales para enfrentar una situación adversa que en un momento dado se le pueda presentar. Esas situaciones pueden estar, por ejemplo, constituidas por una caída de los precios de exportación de esa economía. En el caso específico de Venezuela, si los precios del petróleo se derrumban, por ejemplo, en un momento dado, pues bueno, tenemos que echar mano a esas reservas internacionales para afrontar esa situación adversa que se nos presenta en el mercado internacional, o si de pronto hay una inflación internacional que eleva considerablemente los precios de los productos que adquirimos o compramos en el exterior, pues también ahí tenemos esas reservas, tenemos ese ahorro para poder afrontar esa situación adversa que se presenta como producto del encarecimiento de las reservas internacionales, de los precios internacionales. Y ahí entonces que las reservas internacionales es algo muy importante, es algo una variable crítica o clave, porque si nosotros permitimos que las reservas internacionales bajen en una forma crítica o bajen artificialmente, pues nosotros lo que estamos haciendo es no necesariamente poniendo a la economía en una situación de quiebra o en una situación desesperada, porque si ninguna eventualidad pasa, bueno, pues no sucede nada, simplemente pues esas reservas no se han requerido. Pero sí ponemos a la economía en una situación muy vulnerable, porque si cualquier eventualidad internacional sucede de la noche a la mañana y vemos reducidos nuestros ingresos de exportación o aumentados nuestros costos de importación y no tenemos reservas con que afrontar esa situación, entonces sí ponemos a la economía en una situación sumamente crítica y severa. De ahí entonces que las autoridades económicas le pongan una atención capital a los niveles de reservas internacionales del país, porque ello es lo que va a determinar qué tan vulnerable o no vulnerable o sólida pueda estar una economía para afrontar una situación externa normalmente fuera de su control y fuera de la capacidad de intervención de esta economía. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a ver, bueno, cómo se han comportado las reservas internacionales de Venezuela y las distintas cuentas fundamentales de la balanza de pagos venezolana durante estos últimos tiempos y qué implicaciones puede tener esto sobre el futuro económico del país. Ya regresamos. En los últimos años, la balanza de pagos de Venezuela ha mostrado un comportamiento bastante dinámico, para catalogarlo de alguna forma. Por una parte, a comienzos de 1994, la cuenta mercancía
de la balanza de pagos, donde se registran, como ya decíamos, todo lo que son exportaciones e importaciones de productos, de mercancías, mostró un saldo ampliamente superavitario, porque las exportaciones de petróleo combinadas con las exportaciones no tradicionales del país superaban holgadamente lo que estábamos comprando en el exterior. Pero sin embargo, durante ese primer semestre de 1994 se notó un saldo global de la balanza de pagos profundamente negativo, que implicó una caída de reservas internacionales sumamente importante. ¿Por qué se produjo ese saldo negativo global de la balanza de pagos y caída de reservas internacionales? Ello se produjo primero porque había un déficit en la cuenta de servicios que ya es tradicional en Venezuela desde hace varias décadas. Esto recurrentemente, año tras año, observamos o experimentamos en la cuenta de servicios de Venezuela un déficit un déficit bastante importante de la cuenta de servicios. Pero también porque durante ese primer semestre del año hubo una salida masiva de capitales hacia el exterior, que generó un déficit de la cuenta capital muy amplio, muy profundo, que a su vez entonces se sumó al déficit de la cuenta corriente para generar un déficit global de la balanza de pagos, porque ese déficit integrado era muy superior en valor al superávit de la cuenta mercancía. Ese déficit de la cuenta corriente, ese déficit global de la balanza de pagos implicó, como ya explicábamos, una caída de las reservas internacionales, y esa hemorragia de reservas que se produjo durante el primer semestre del año llevó a fines del mes de junio de 1994 al establecimiento del control de cambios, que ha estado vigente desde entonces hasta nuestros días. Después que se estableció el control de cambios y dejaron por lo tanto de salir masivamente esos capitales hacia el exterior, cesó la fuga de capitales masivos por los meses inmediatamente siguientes al establecimiento del control de cambios, permitió que durante el segundo semestre de 1994 las reservas internacionales volvieran a aumentar en una forma sustancial y que estuviesen ya hacia fines del año pasado más o menos en torno a los 12.000 millones de dólares. Sin embargo, lo que ha venido sucediendo a lo largo de 1995 es bastante interesante, porque a pesar de los controles de cambio existentes, a pesar de que los venezolanos no podemos adquirir libremente dólares para sacarlos al exterior, el hecho es que las reservas internacionales han estado cayendo paulatinamente, y por lo tanto, eso no ha significado otra cosa sino que se ha venido materializando un déficit global de la balanza de pagos que ha llevado o se ha traducido en esa caída de reservas internacionales. De hecho, hacia fines del mes de octubre, de acuerdo a estimados oficiales del Banco Central, las reservas internacionales del país estaban más o menos ubicadas en 8.800 millones de dólares, que era precisamente un monto equivalente al de las reservas internacionales existentes en el momento en que se estableció el control de cambios a mediados de 1994. Por lo tanto, si en ese entonces, cuando se estableció el control de cambios, se decía que las reservas internacionales habían llegado a niveles críticos y que había que parar las reservas internacionales porque si no nos hundíamos, de que por lo tanto era una absoluta necesidad el establecimiento del control de cambios para parar la hemorragia y la pérdida abrupta de reservas internacionales, pues bueno, estamos en una situación similar de reservas internacionales, en montos similares de reservas, y por lo tanto es válido hacernos la misma pregunta: ¿qué es lo que ha estado pasando durante estos últimos meses? A pesar de que hay un control de cambios, han caído las reservas internacionales, y dónde estamos ubicados en este momento y qué opciones tiene Venezuela para manejar esta situación de crisis. Bueno, esas son preguntas bastante válidas que nos debemos preguntar. Primero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué esas reservas han caído? Esas reservas han caído, entre otras razones, porque ha habido un aumento considerable, desproporcionado de las importaciones. El venezolano ha tenido una avidez por importar cada vez mayor a lo largo del año 1995, debido a que, como se fijó el tipo de cambio en 170 bolívares por dólar desde julio de 1994 hasta nuestros días, eso ha implicado, y esto ya lo hemos explicado en otras oportunidades, la aparición de una situación de sobrevaluación del bolívar comercial, del bolívar que se utiliza para adquirir divisas para realizar importaciones. ¿Por qué? Porque como la inflación interna en Venezuela está oscilando entre 50 y 60, 70% por año, mientras que afuera, en los principales países que nos proveen de productos que importamos, esa inflación está en el orden de 3% por año. Esa
mayor inflación interna que externa hace que los productos en Venezuela se encarezcan con muchísima mayor acentuación que en el resto del mundo. Y por lo tanto, que cada vez sea más palpable el hecho de que con 170 bolívares yo compro menos en Venezuela de lo que compro en el resto del mundo. Bueno, esa situación de sobrevaluación de la moneda ha llegado a niveles realmente insostenibles, porque de acuerdo a estimados técnicos que hemos realizado, hacia fines del mes de octubre, esa sobrevaluación del bolívar estaba en el orden de 50%. Es decir, con 170 bolívares yo compraba 50% menos en Venezuela de lo que compraba con $1 afuera. Por lo tanto, era natural que todos los venezolanos se sintieran inclinados a cambiar cada vez con mayor intensidad 170 bolívares por $1 y con ello comprar cosas en el exterior que eran traídas al país en forma de importaciones. Esto hizo que las importaciones aumentaran violentamente y por lo tanto de que surgiera una situación de desequilibrio cada vez más acentuado de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Igualmente, la cuenta capital de la balanza de pagos ha estado mostrando un déficit cada vez más acentuado, cada vez mayor. ¿Por qué? Simplemente porque no están entrando capitales al país. ¿Quién va a querer traer capitales al país? ¿Quién va a querer traer dólares a Venezuela y cambiarlos a 170 bolívares, que es la tasa oficial única que se puede cambiar, o la tasa oficial a la que se tendrían que cambiar esos dólares que se traen al país como producto del control de cambios, cuando todo el mundo sabe que ese mismo dólar vale en el mercado paralelo más de 300 bolívares, vale el doble de los 170 bolívares. Por lo tanto, nadie trae oficialmente capitales al país y buscan los 1001 mecanismos para dejar esos capitales en el exterior, y las personas que están interesadas en adquirir divisas acuden a ese mercado, donde por varios mecanismos u operaciones de carácter financiera, ahora legales a través de la compraventa de bonos Brady, yo puedo obtener esas divisas. Eso entonces ha contribuido a crear un hueco en la cuenta capital sumamente amplio, que se suma al deterioro de la cuenta corriente que ya mencionábamos, para entonces hacer que el saldo global de la balanza de pagos muestre un déficit sumamente profundo y que por lo tanto caigan las reservas internacionales en niveles críticos. Nosotros habíamos analizado en programas anteriores que cuando una economía pierde reservas internacionales en una forma sustancial, esa pérdida de reservas pone a una economía en una situación profundamente vulnerable, porque, afrontar cualquier situación adversa que se presente en los mercados internacionales nos puede poner a esa economía en una situación realmente crítica. Por lo tanto, las autoridades económicas tienen que ver muy de cerca el comportamiento de esas reservas internacionales, y como en Venezuela han caído esas reservas internacionales a niveles ya también críticos, a niveles similares a los que existían a mediados de 1994 cuando se estableció el control de cambios, ello ha llevado a las autoridades económicas a decir, bueno, ¿qué opciones tenemos? ¿Qué podemos hacer para apuntalar las reservas internacionales y para impedir que éstas sigan cayendo y con ello aumentar la vulnerabilidad de la economía? Bueno, una de las cosas que han hecho es arreciar los controles de cambios, acentuar aún más los controles de cambios para hacer más difícil, para dificultar a la gente a poder tener acceso a los dólares. Y en segundo término, ir al Fondo Monetario Internacional, organismo internacional que tiene como misión central dar asistencia financiera a sus países miembros, a aquellos países miembros que tienen problemas de balanza de pagos y que han sufrido una contracción de reservas internacionales importantes y que por lo tanto están en una situación de alta vulnerabilidad económica. Y eso es precisamente lo que está haciendo Venezuela, está yendo al Fondo Monetario Internacional a buscar asistencia financiera y está negociando con el Fondo Monetario cuáles son las medidas de política económica que tienen ellos que se tienen que implantar dentro del país para de esa forma el Fondo Monetario generar o dar la asistencia financiera tan requerida para Venezuela para apuntalar sus reservas internacionales y de esa forma solventar su problema de balanza de pagos o mitigar su problema de balanza de pagos. Esto, sin embargo, va a tener, como ya veíamos en programas anteriores, severas consecuencias sobre la economía, caracterizado fundamentalmente por la necesidad de sincerar una serie de precios internos a través de la eliminación del subsidio de la gasolina, a través de la sinceración de las tarifas de los servicios públicos, del aumento de los peajes, de implantación de políticas económicas restrictivas, de la sinceración del tipo de cambio. Todo ello va a tener unas implicaciones de una elevación sustancial de la inflación temporalmente en Venezuela,
combinado incuestionablemente con una recesión económica importante, un aumento del desempleo y ese trago amargo, ese tratamiento amargo que vamos a tener que introducir en el organismo de la economía venezolana para solventar ese problema de balanza de pagos, lo vamos a tener que afrontar incuestionablemente para de esa forma apuntalar las reservas internacionales y solventar el problema de alta vulnerabilidad que la caída de reservas internacionales ha puesto o ha generado dentro de la economía venezolana. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima. Les invitamos a disfrutar